al capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, verso 5. Vamos a ver hoy hasta el verso 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta bendición esta mañana, Señor, de poder estar congregados, de poder tener vida, de poder tener salud, Señor, para poder reunirnos en este lugar, tu casa, Señor, casa de oración, puerta al cielo, Dios mío. Que tu presencia y que tu palabra en esta hora pueda ministrar nuestras vidas. Que mientras tu palabra sea expuesta puedas manifestar tu gloria entre nosotros, Señor. Puedas sanar al que vino enfermo, puedas libertar al que se siente cautivo, puedas perdonar al que ha fallado, al que ha pecado, puedas fortalecer al que está débil, Señor. Callamos toda voz ajena a la de tu Espíritu Santo. Nos levantamos contra toda tiniebla y ordenamos que retrocedan en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, toda mente cautiva al poder de tu palabra para que pueda manifestarse tu gracia entre nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga esta su palabra. Se cuenta la historia de un hombre muy acaudalado, quien poseía muchos tesoros y muchas pinturas de alto valor incalculable. Tenía un hijo único y era bastante corriente, era un niño bastante normal en la sociedad. Pero de pronto este joven enfermó y murió, siendo muy joven. El padre quedó tan profundamente triste y conmovido que él mismo, producto de la tristeza, meses después murió. Todas sus obras de arte debían ser colocadas en una subasta pública porque era su último deseo. El día de la subasta, esa pintura se puso en exhibición, la pintura donde aparecía su hijo. Debido a que ni el niño ni el artista eran muy conocidos, pasó mucho tiempo antes de que alguien quisiera comprar esa pintura. Por último, un servidor del padre, uno de sus trabajadores, durante mucho tiempo y amigo del joven fallecido, ofreció tímidamente 75 centavos, que era todo lo que tenía, por aquella pintura del hijo. Cuando ninguna oferta más entró, cuando ya no hubo más subasta, la pintura fue entregada al sirviente. Y en ese punto de la subasta entra un oficial y leyó el resto del testamento, en el cual se especificaba y se decía que aquella persona que demostrara el interés suficiente por comprar el cuadro del hijo habría de recibir todas las demás heredades y propiedades de la familia. Este relato conmovedor ilustra también la provisión que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Una humanidad caída. Cualquier persona que ame y reciba a su Hijo Jesucristo heredará la mansión del Padre Celestial. Amén. La buena noticia de Dios es que todo aquel que reciba a su Hijo por fe es bendecido. Efesios 1:3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que es una tremenda honra, es un tremendo privilegio el que Dios nos da de poder ser llamados sus hijos y de poder haber tenido un día un encuentro glorioso con el Señor. Por esa razón Pablo exclamaba con regocijo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre para que vosotros fueseis enriquecidos. También, citando a Isaías, el apóstol Pablo declara que las riquezas del cristiano incluyen cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dígale que está a su lado: hay bendiciones para ti. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido siquiera en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado
para todos aquellos que le aman. Y entre esas cosas maravillosas está la salvación, que yo creo para cada uno de nosotros debe ser lo más importante. La salvación, que es algo que no se compra con oro ni plata, sino que viene de la presencia misma de Dios. En Cristo el creyente tiene riqueza más allá de lo que cualquiera puede imaginar. El cristiano tiene una vida que nunca terminará. Juan 3:16 dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. Por ahí la gente dice, oye, comamos, bailemos, hagamos esto, lo otro, porque mañana moriremos y después de esta vida no hay otra. Error. Después de esta vida hay una vida que es eterna. Dice la Biblia que los más robustos, 70 o 75 años vamos a vivir sobre la tierra, pero allí comenzamos luego a vivir una eternidad junto a Dios o separado de Dios. No hay término medio, o hay cielo o hay infierno, o vas al reposo eterno o vas al tormento eterno. ¿Dónde quiere ir cada uno de ustedes? ¿Verdad que está con el Señor? Tenemos riqueza gloriosa, una fuente de agua que nunca se secará, un don que jamás se perderá, un amor del cual jamás podrá ser separado, como dice Romanos 8:39, que nada nos va a separar del amor de Cristo. ¿Cuántos están seguros de eso? Levánteme su mano, a ver. Que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pueden haber momentos de desesperanza, pueden haber momentos de desilusiones en la vida, y aún a veces en el Evangelio. Pero dice la Biblia, el apóstol Pablo lo clarifica, que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Dile que está a tu lado, nada me separará del amor de Cristo. Tenemos un llamado que no podrá ser revocado, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Un fundamento que jamás será removido y una herencia que nunca se acabará. En Romanos 1, del 5 al 7, Pablo resume el contenido de esas buenas nuevas, describiendo en qué consiste su provisión, su proclamación y propósito y su privilegio. Cuando el apóstol Pablo aquí habla, y él dice que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona aquí dos provisiones importantes de las buenas nuevas de Dios. Habla de la conversión, que es por la gracia de Dios, y la vocación, que es el caso de Pablo, fue un apostolado. Hay dos cosas importantes de las cuales Pablo está hablando aquí. Está hablando de la conversión, que es por la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido el Evangelio como un regalo. La palabra gracia significa regalo, y un regalo es algo que se recibe no a veces mereciéndolo. La gracia del Señor es una gracia inmerecida. Ninguno de nosotros hizo suficientes obras, y ninguno de nosotros hizo algo tan tremendo como para tratar de impresionar a Dios para que Dios me salve, sino que nosotros andábamos pecando lo que más podíamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de eso hay aquí? Pecábamos lo que más podíamos, pero la gracia de Dios a través de la salvación se manifestó en nuestra vida. Y Efesios 2:8 dice que no es por obra, para que nadie vea a los demás como inferiores. No es por obra para que yo me crea superior a mi hermano, sino que es solamente a través de la fe. A través de la fe, a través de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se levantó de entre los muertos y que tuvo misericordia de mi vida. Cuando yo estaba muerto, dice la Biblia en Efesios, que tú y yo estamos muertos en delitos y en pecado. Y un muerto no necesita una aspirina o una dipirona, un muerto necesita vida. Amén. Y el único que pudo inyectarnos vida fue Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Pablo está hablando acerca de la gracia del apostolado, pero parece más probable que si estuviera refiriendo a por lo menos incluyendo la gracia por la cual todo creyente tiene acceso a una relación de salvación con Jesucristo. Hay muchas religiones en el mundo y muchas de ellas le mandan a usted a hacer buenas obras. Muchas de ellas le dicen, no, es que tú tenés que dar limosna para poder ir al cielo. Otras le dicen, tú tenés que ir a hacer una peregrinación a la Meca, los musulmanes, para que puedas llegar a un momento a tener la salvación.
Otros dicen y otros creen que matando gente que no es de su religión van a llegar al cielo. Hay diferentes maneras y diferentes religiones cómo se expresa lo que es la salvación y la llegada a la presencia del Señor. Pero nosotros sabemos que solamente a través de la gracia, por lo cual todo cristiano tiene un acceso a una relación con Jesucristo, a una relación de salvación con Jesucristo. No son mis obras las que van a impresionar a Jesús, sino es mi fe. Es la condición de mi corazón, porque dice la Biblia que Dios nunca va a despreciar a un corazón contrito y humillado. Podemos cometer muchos errores, hermano. Podemos tener muchas faltas en la vida. Podemos cometer equivocaciones, pero si hay algo que Dios valora, es un corazón que está humillado y es un corazón contrito, o sea, convencido de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia es un favor que no se merece ni se gana. El hecho de que tú y yo estemos sentados hoy en la silla de una iglesia, no lo merecíamos ni lo ganábamos porque éramos pecadores empedernidos. No puede por sí mismo contribuir cosa alguna de valor, porque por gracia soy salvo. La gracia es la misericordia amorosa de Dios a través de la cual Él concede la salvación como un regalo. Cuando cualquier persona deposita su confianza en Jesucristo como Salvador y Señor, Dios en su soberanía infunde a una persona el hálito de su vida divina. Los cristianos estamos vivos espiritualmente porque hemos nacido de lo alto y creado de nuevo con la vida misma de Dios. Mi hermano de antes lo decía muy claro. El Señor comenzó en nosotros una obra. El día que tú escuchaste el llamado de Dios, el día que usted escuchó la voz de Dios a través de la palabra, ese día algo se estremeció en usted. Ese día algo le movió el piso, literalmente, como decimos, y entonces usted dice, hoy de verdad yo estoy mal, yo necesito pedir perdón, necesito que Dios me ayude, necesito arrepentimiento. Y cuando usted procede de esa manera, usted va a tener una vida que no es una vida humana. Lo que siente en su interior es algo espiritual. Esa necesidad del cielo que tiene en su interior cada ser humano. Cada persona, hermano, aún los que andan allá afuera, buscan en la riqueza, buscan en el placer, buscan en los vicios, buscan en el dinero, aquellos que sienten que les falta en su interior. Y cuando consiguen el dinero, y cuando consiguen el placer, y cuando consiguen todo lo que quiere, aún reconocen y sienten que hay un vacío en su interior. Porque ese vacío se llama eternidad. Y la eternidad solamente la puede llenar Dios a través de su Espíritu Santo. Usted ha comprobado que las cosas materiales no lo satisfacen, no lo llenan, sino solamente la presencia de Dios. Por eso David decía, una vez que David adulteró y pecó, una vez que David reconoce su pecado y su maldad, él dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si había algo que él valoraba era la presencia de Dios en su vida. Todo lo demás, hermano, va y viene. El dinero va y viene, la fama va y viene, los recursos van y vienen, las amistades van y vienen. Pero lo que permanece en usted es el amor de Dios. Es Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un creyente no tiene causa alguna para congratularse a sí mismo, ya que él no contribuyó en absoluto a la salvación. ¿Quiénes debíamos haber estado en la cruz? Nosotros. Éramos nosotros. Era yo quien debía estar en la cruz, porque yo era un pecador. Aún soy un pecador arrepentido. Pero Jesucristo era santo, no había cometido pecado. Pero Él se colocó ahí como justificación para nosotros. Así que yo no he contribuido nada, hermano. No he contribuido en nada. Solamente lo que he hecho es recibir lo que Dios me ha ofrecido, el perdón y como resultado la vida eterna. Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, con una redención en la que las obras y las jactancias del hombre quedan totalmente fuera. No hay forma de que el hombre pueda impresionar a Dios. No hay forma en que el hombre pueda impresionar a Dios. Con todo lo que podamos darle, no logramos impresionar. Porque a Dios no lo vamos a impresionar. Lo que tenemos que hacer es ser agradecidos con el Señor. Dile que está a tu lado, sea agradecido. Mira al que está atrás suyo, dígale, sea agradecido, hermano. Tal vez las cosas no van como pensamos. Tal vez el año no empezó como nosotros queríamos que empiece.
Tal vez no hemos obtenido el trabajo que nosotros estamos esperando. Tal vez no hemos tenido la economía que queremos, pero sea agradecido por lo que ahora tiene. Porque lo que ahora tiene es suficiente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo que usted ahora tiene es suficiente. Usted dirá, bueno, pastor, mire, si usted mete la mano en mi bolsillo no hay nada. Pero usted tiene vida. Amén. Tiene salud. Puede llegar a la iglesia por sus propios medios, puede caminar y pararse sobre sus dos pies. Y usted dirá, wow, pastor, es que no lo había pensado. Piénselo así. Con lo que tenemos estamos más que bendecidos. Y la Biblia dice, buscar primero su reino. Lo que usted está haciendo hoy aquí. Tal vez otros hermanos que están haciendo otras cosas que tal vez para ellos es más importante. Pero para nosotros buscar el reino, dice, y su perfecta justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura, vendrá como un regalo. Así que si tú te enfocas en Dios, Dios no te va a desamparar. Si tú te preocupas de las cosas de Dios, Dios se va a preocupar de tus cosas. Amén. No lo veo muy convencido. Si usted se preocupa de la obra y las cosas de Dios, Dios se va a preocupar de sus asuntos. Amén. La salvación no viene a través del bautismo. La salvación no viene a través de la confirmación. La salvación no viene por la comunión o por ser miembro de una iglesia o por asistir a una iglesia o por guardar los mandamientos. No viene como resultado de ser respetable o de ser sacrificado. Tampoco se deja por la simple razón de creer que hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo. Alguno dirá, oh pastor, yo creo en Dios. La Biblia dice en Santiago 2:19 que los demonios creen y son más respetuosos porque tiemblan. Nosotros creemos, ¿no? No basta solo, como dice una alabanza muy linda, con creer. No basta solo con creer que hay Dios. Viene únicamente cuando la persona se arrepiente de su pecado. ¿Escuchó eso? Ahí viene la salvación. Dígale a que está a su lado, arrepiente. No, no lo suavice. Arrepintamos no es como que suavecito. Dígale, arrepiéntete. Míralo a los ojos. Como que siempre tratamos de suavizar, ¿verdad? Para que la gente no se... No. El mensaje de Juan el Bautista hacia el rey era arrepiéntete, adúltero. No era un hermanito de la iglesia, era el rey. ¿Qué le costó eso a Juan el Bautista? Los que predicamos la verdad y el mensaje tal como está, no somos muy apreciados. No vamos a estar en los grandes escenarios, no vamos a estar, ¿por qué? Porque se está predicando un mensaje que no venga. Si yo le dijera a usted, hermano, Dios te lo va a bendecir mañana, usted se va a ir gozoso a su casa y me va a ir amando. Pero si yo le digo a usted, arrepiéntese, eso no cae bien, ¿verdad? Así que mira con amor, pero con toda seriedad que está a tu lado. ¿Es posible mirar con amor y a la vez con autoridad? Dígaselo, arrepiéntete. Oh, pastor, pero yo me arrepentí hace 5 años cuando acepté al Señor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todos los días le fallamos a Dios. Todos los días hay un mal pensamiento, hay una mala mirada, hay una mala respuesta y hay que arrepentirse de esas cosas que van estorbando en nuestra vida. Las palabras de un santo de la antigüedad antes que muriera fue: la gracia es lo único que puede hacernos parecer a Dios. Repito, la gracia es lo único que puede hacernos parecer a Dios. Yo podría ser arrastrado por el cielo, la tierra y el infierno y todavía sigo siendo el mismo pecador, desventurado y inmundo, si no fuera porque Dios mismo se dignara a limpiarme por su gracia. Puede que el cielo mismo se abra frente a nosotros. Puede que podamos ver y visitar las mismas puertas del infierno. Puede que tengamos tremendas experiencias espirituales, pero lo único que a usted le va a transformar es la gracia de Dios. Amén. Es el poder que hay en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra provisión de la buena nueva consiste en que Él llama a los creyentes a su servicio. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? Amén. Dios llama a los creyentes a su servicio, que es una forma de apostolado. Tú y yo sabemos que los apóstoles fueron 12 más el apóstol Pablo. Estamos claros en eso, lo hemos hablado muchas veces. Pero cuando hablamos son los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Cristo. Y también hay otros apóstoles como Junías, ¿verdad? Como Epafrodito, que son nombrados en la Biblia y reconocidos también
Porque dijimos que la palabra apóstol significa Enviado. enviado. Entonces cada uno de nosotros, en una segunda manera, somos como apóstoles enviados. ¿Enviados a dónde? Enviados a la sociedad. Él llama a los creyentes a su servicio, que es una forma de apostolado. Pablo inicia la carta hablando del mismo y retoma sus comentarios personales en los versículos más abajo. El término griego apóstolos, el cual normalmente se translitera como apóstol, tiene el significado de alguien que es enviado. Dios en su soberanía escogió 13 hombres en la iglesia primitiva para ejercer a los apóstoles, dándoles una autoridad divina única para proclamar y autenticar el evangelio con señales y milagros. Ahí está la diferencia. Esos apóstoles que Dios llamó, apartó y preparó, tenían una habilidad especial y tenían un poder sobrenatural, a través del cual hacían milagros y a través del cual llegó el canon y fueron, como ayer hablábamos, fueron instituidos los libros que están en la Biblia a través de lo que Dios se manifestaba en ellos. Entonces hay diferencia entre estos apóstoles y los que hoy día se llaman pseudos apóstoles de manera autoritaria. El apóstol tal como fueron los 12 apóstoles hoy día no existe. No existen los apóstoles a ese nivel. Solamente en el nivel de ser enviado. Yo le digo a usted, hermano, usted mañana va a tomar su maleta y usted se va a ir al sur de Argentina y usted va a ir a llevar una palabra. Usted está haciendo como un trabajo apostólico porque usted está siendo enviado. Aunque no le entreguemos una credencial que diga él es el superapóstol de la iglesia, no. Sino que la bendición y el hecho de ser enviado, usted ya está haciendo un trabajo apostólico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreo se refiere incluso a Jesucristo como el apóstol. Sin embargo, toda persona que pertenece a Dios mediante la fe también tiene un grado apostólico en el sentido genérico. Por el hecho de ser enviado al mundo como un mensajero y testigo. Jesús, en sus últimas palabras antes de despedirse, dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree sea bautizado será salvo, y el que no cree, dice, será condenado. Jesucristo a través de Juan dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Amén. Entonces, ¿cuál es la labor del cristiano? ¿Estar sentado en la iglesia cada semana? No. Esa es una parte. Porque aquí es donde nos educamos, aquí es donde aprendemos, aquí nos fortalecemos. Pero nuestro trabajo real está en ir y predicar. Está en ir y orar por el necesitado. Está en ir y orar y visitar por aquel que está sufriendo, padeciendo. Sin embargo, toda persona está llamada a ser un mensajero del Señor. Dile que está a tu lado: tú eres un mensajero. Por ahí Jesús hace un milagro extraordinario. Libera a un hombre que estaba atado por el diablo, que era cada día, hermanos, maltratado por el enemigo a través de una posesión demoníaca. Y cuando Jesús lo libera, él le dice: maestro, yo quiero ir contigo, quiero acompañarte. Pero Jesús le dice: ¿sabes? Haz algo mejor. Ve y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Entonces, el ir y testificar, el ir y hablar. Y usted me dirá: pastor, es que yo no sé mucho de la Biblia. Mire, no es necesario, sino usted puede transmitir esa palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Wow, ¿y cuál es esa palabra? Que yo era un pecador y Cristo me perdonó. Que yo estaba enfermo y Cristo me sanó. Que mi matrimonio estaba destruido y Dios lo restauró. Y eso, hermano, va a traer un mensaje profundo a la gente. Porque muchas veces la gente está cansada de palabrería. La gente está cansada de sermones. Lo que la gente necesita es ver a la iglesia en acción. Es ver a los hermanos siendo cada vez más santos. Es viendo a los hermanos ser cada vez más dedicados a la obra del Señor. Los líderes de la iglesia primitiva, por ejemplo, Andrónico y Junía, fueron nombrados como Pablo entre los apóstoles. También Bernabé, también Lucas. En algunas ocasiones, un estudiante sin aptitudes atléticas. Se ve mucho en los colegios. Se ve mucho en los recintos donde hay educación. Muchas veces se hace un equipo de fútbol y porque faltó uno o dos personas, y llegan y traen y ponen al malito igual, total hay que llenar la lista. Saben que no lo van a hacer jugar, pero hay que llenar la nómina. En Dios no es así. En Dios cada uno de los que Dios llama, los usa. No me cree. En Dios cada uno, se está durmiendo.
En Dios, cada uno de los que Dios llama, no los llama para tenerlos sentados en una silla en la iglesia, sino que los llama para usarlo, los llama para enviarlo. Ese es el propósito del llamado del Señor. Por eso dígale a la que está a su lado esta mañana: Dios te está llamando. Pastor, pero si yo vengo todos los días a la iglesia, pero a lo mejor no has aceptado el llamado del Señor. A lo mejor no has aceptado el trabajo el cual Dios quiere darte para ti, para tu familia. Toda persona que viene a Él por medio de su Hijo es introducida en el equipo enviado para jugar en el partido, por así decirlo. Todos los que son salvos por la gracia soberana de Dios también son llamados a ser verdaderos representantes. La Biblia lo dice y Pablo más adelante lo dice, como embajadores de Cristo. Verdaderos representantes del gobierno de Cristo, del gobierno del reino de los cielos. Así que no es cualquier cosa. Usted no se sienta, que yo soy un pobrecito. No, usted es un embajador del reino. Y como embajador del reino, dice la Biblia que usted tiene que comportarse como es debido. Cuando por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, Pablo explica que no es algo de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Dios nos salva, en virtud de ello nos convertimos en hechura suya, creados al Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2, del 8 al 10. Más adelante en la misma carta, Pablo ruega a los creyentes que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se dice que al vencedor en los juegos griegos, llamado espartano, le preguntaron: ¿qué vas a obtener, espartano, con esta victoria? A la cual el espartano responde: yo, Señor, tendré el honor de luchar por mi rey desde la primera línea de batalla. Y ese debe ser el espíritu que debe imperar en la iglesia. Todos aquellos para quienes Cristo es su Señor y Salvador deben estar dispuestos y deben valorar el hecho de que Dios los coloca en la primera línea de batalla, o sea, llamados con un llamado especial. Amén. Llamados con un llamado especial. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevar la palabra del Señor. Amén. Para evangelizar. Para poder llevar el propósito del Señor. ¿Cuál es ese propósito? Dice la Biblia que aún los ángeles quisieran ver lo que tú y yo hoy día vemos. Y algún incrédulo dirá: bueno, pastor, ¿y qué? Yo no veo nada. Porque la gente cree que solamente los milagros, los paralíticos, y eso es donde Dios se mueve. No. Dios se está moviendo en el mundo. Dios se está moviendo a través de la naturaleza. Dios está hablando a través de los gobiernos. El escenario mundial se está preparando para algo que viene. Señor, amén. No lo sabemos cuándo, pero Dios ya está preparando y encajando las piezas, cada pieza en su lugar, porque pronto aparecerá a buscar a su iglesia. Amén. ¿Cuánto está preparado? A ver, déjeme su mano arriba, diga: yo estoy preparado. Tenemos la honra de estar en el primer lugar, hermano, para poder servir a nuestro Rey. Necesitamos saber que hay un llamado poderoso. Alguien dirá: ¿sabe? No, a mí Dios me llamó en el ministerio tanto. Otro dirá: a mí Dios me llamó en la iglesia tanto. Mire, no importa dónde Dios te lo haya llamado. Lo que importa es que usted oyó el llamado de Dios y usted obedeció a ese llamado. Usted dijo: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y usted está tratando hoy día de hacer la voluntad de nuestro Señor. Y eso es lo que a usted le debe importar, hermano. No el hecho de que alguien pueda aportar para usted una credencial. El hecho de que alguien pueda, ven para acá, te voy a poner las manos porque tú vas a ser un evangelista. Mire, si Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Amén. Le pongan mano o no le pongan mano, usted va a ser un evangelista igual. Amén. Amén. Mucho, ¿no? Amén. Porque lo demás son órdenes humanas. Amén. Son ordenamientos humanos, hermanos, para poder de alguna manera funcionar. Pero lo importante es que haya un llamado de Dios en tu corazón. Como Jeremías decía: yo ya no quiero más, porque lo agarró la depresión a Jeremías. Y dijo: no quiero hablar más en tu nombre, Señor, no quiero más, porque cada vez que hablo tengo problemas. Pero él dijo: tengo un fuego metido en mi hueso. De eso le estoy hablando. Y de eso quiere transmitir Pablo. Que hay un fuego metido en nuestros huesos. Que aunque nosotros tratemos de hacernos los gringos, o tratemos de hacernos los locos, como que no entiendo, porque tú a gringo le hablas y gringo como que no te entiende. Hay gente que es así: Dios le habla por su palabra y se hace como que no entiende. No es para mí, cuando están sintiendo en su corazón. Eso me refiero cuando digo se hacen los gringos. Que Dios les está hablando y que tal vez fueron a otra iglesia y también Dios le habló. Y puede que mañana vaya a otra iglesia y si Dios te necesita, Dios te va a hablar otra vez. ¿Por
qué? Porque hay un fuego en tu corazón. Que aunque tú trates de sufrirlo, no vas a poder apagarlo. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Hay un propósito de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito? La obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Al igual que Pablo, todo creyente está llamado no solamente a la salvación y al servicio, sino a testificar de Cristo a fin de traer como resultado la obediencia a la fe de los demás. Por eso es importante, porque hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente en la sociedad que necesita conocer a Dios, que necesitan oír una palabra, que están decepcionados del sistema, que están decepcionados de la religión, que están decepcionados del gobierno, que están decepcionados de muchas cosas, hermano. Entonces es necesario que el cristiano vaya con una palabra. La palabra evangelio significa buena noticia. Amén. Usted enciende su televisión y lo único que escucha son malas noticias: asalto, robo, delincuencia, esto aquí, esto allá, estafa, engaño. Todo lo que transmite, hermano, las noticias muchas veces es negativo. Pero nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio, y el evangelio significa buena noticia. ¿Qué significa el evangelio? Buena noticia. Dile que está a tu lado: te tengo una buena noticia. Dígale que está atrás suyo: te tengo una buena noticia. Y si yo le doy la libertad a usted para que diga esa buena noticia, usted le va a decir: Dios te ama. Típico, ¿cierto? Típico, Dios te ama. Esa no es la buena noticia. Porque Dios está enojado con el pecador. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Si te arrepientes, Dios te perdona. Amén. Es así. Porque nosotros a veces engañamos a la gente: oye, Dios te ama. ¿Cómo lo va a amar si está lleno de pecado? ¿Cómo lo va a amar si dejó a la esposa? ¿Cómo lo va a amar si dejó abandonado a sus niños? ¿Cómo lo va a amar si está estafando? ¡No lo puede amar! Entonces, ¿cuál es la relación que tiene Dios con el pecador? Está enojado, airado con el pecador. Pero si el pecador se arrepiente, amén, como dice de allá afuera, se salva. ¿Cuántos necesitan salvación? Amén. Gloria a Dios. Una persona que afirma tener fe en Cristo, pero cuyo patrón de vida refleja una completa desobediencia a la palabra, nunca ha sido redimida y está viviendo una mentira. Lo leo de nuevo, suena lindo, ¿no? Porque cuando lo leo usted se está imaginando al tiro a alguien. Yo conozco, pastor, a alguien así. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo patrón de vida refleja una completa desobediencia a la palabra de Dios, nunca ha sido redimida y está viviendo una mentira. La fe que no se hace manifiesta en una vida obediente es una fe fraudulenta e inservible. Ni por un ápice somos salvos debido a las obras. Sin embargo, cuán buenas parezcan ser, pero como ya hemos señalado, si somos salvos para hacer buenas obras. ¿Para qué usted es salvo? Para hacer buenas obras. Yo no hago buenas obras para ser salvo, sino que una vez que Dios me salvó, yo ahora comienzo a dejar de estafar, dejar de mentir, dejar de adulterar, dejar de pecar, y comienzo a hacer buenas obras. Entonces usted me dirá: bueno, pastor, por eso es que yo todavía hago esas cosas. ¿Por qué? Porque no ha sido salvo. Cuenta la historia del pastor Moody, un pastor grande, usado en su época. Y él dice que lo fueron a buscar para poder implantar y para poder llevar un seminario a una iglesia. Y cuando va pasando por fuera y va pasando por una avenida, dice que ve una gran licorería, un supermercado de alcoholes y licor. Entonces le llama la atención que 4 o 5 cuadras más allá hay otro de los mismos. Entonces el hombre le dice: oiga, yo veo que le llama la atención esos recintos, ese lugar donde está ahí. Y él dice: esos locales son de uno de los miembros de la iglesia. Es un hombre bendecido, dice el pastor. Un hombre generoso en la obra del Señor. Ayuda al maestro el día domingo en la clase de escuela dominical para los niños. Y participa de los discipulados, los cuales yo doy, dice el pastor. Pero tristemente, dice él, cada vez que yo veo esto y lo veo a él, me pregunto: ¿cómo pueden haber cristianos que tengan ese tipo de vida? Entonces Moody le dice: él nunca ha sido cristiano. El hecho de que usted esté en la iglesia
no lo hace un cristiano. ¿Me escuchó? El hecho de que usted esté en la iglesia, usted no lo hace un cristiano. Usted es un cristiano porque usted ama a Cristo, porque usted tiene la gracia del Señor en su vida y porque usted todos los días se trata de alejar del pecado. Necesitamos, hermano, entender esto, que la gente allá afuera está cansada de que nosotros los cristianos decimos, pero hacemos todo lo contrario. Entonces nos transformamos en demagogos y nuestro mensaje no es creíble. Por eso es importante que nuestro testimonio sea cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es que la fe valga más la obediencia que equivalga a la salvación, sino que una fe obediente trae como resultado la salvación y la bendición para cada una de nuestras vidas. Pablo también habla aquí, dice que hemos sido llamados de todas las naciones, entre las cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuál es el llamado que hace Pablo? Que seamos de Jesucristo. Amén. Realmente. La dualidad de la vida va a estar siempre, hermanos. O hay luz, o hay tinieblas. O es Cristo, o es el diablo. Pero no hay término medio. Entonces nosotros tenemos que entender en cuál reino estamos. O estamos en el reino de los cielos, o estamos en el reino de las tinieblas. Pero no hay un término medio, como algunas religiones enseñan por ahí que hay un término medio. No es así. Necesitamos, hermano, una teología que se niega a reconocer el señorío de Cristo, sobre todo creyentes, una teología que contradice la esencia misma del cristianismo bíblico. Porque Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la misma claridad y sin ambigüedades, Pedro declaró en aquel día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El corazón mismo de la enseñanza del Sermón del Monte es que la fe sin obediencia no es una fe que salva, sino una evidencia cierta que una persona está siguiendo el camino espacioso y falaz del mundo, en lugar de seguir el camino angosto. Por otra parte, el hecho de llamar a Jesús Señor, aun cuando se está haciendo obras aparentemente importantes en su nombre, no tiene ningún valor a no ser que esas obras se hagan a partir de la fe y del acuerdo con su palabra. Lo dice Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Dice el versículo más abajo: Señor, pero si nosotros en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dirá: nunca los conocí. ¡Wow! Pero si están en la iglesia, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Si están en la iglesia, si forman parte de la iglesia, ¿cómo el Señor le dice nunca te conocí? Porque nunca se arrepintieron, porque nunca sirvieron a Dios a través de la fe verdadera, sino que se dejaron llevar por muchas otras cosas y su conversión no era genuina. El llamado específico, hermano, de Pablo era que las naciones, es decir, los gentiles, es probable que haya predicado el evangelio, se dice, en Arabia, pero él empezó su ministerio registrando, predicándole a los judíos, incluso cuando estuvo ministrando en las regiones de Macedonia, de Asia. Muchas veces él iniciaba su obra entre los judíos, como sucedió con Pablo. El llamado de cada creyente consiste en proclamar a Jesucristo sobre todos los hombres como Señor y amo de nuestra vida. Si hay alguien a quien debemos respetar, es al Señor. Si hay alguien a quien debemos honrar, es al Señor, porque todo el propósito de la salvación es glorificar a Dios. No es que el hombre se lleve la honra, sino que es glorificar al Señor. ¿Cuál es el propósito? Por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. El predicador, la promesa, la persona y la provisión, la proclamación y los privilegios. A causa de su amor lleno de gracia hacia la humanidad caída y desamparada, la salvación es de importancia para Dios por amor del hombre. Dios está dedicado del todo y en últimas a la exaltación de su propia gloria. En todo lo que Cristo hizo en esta tierra y en la cruz, en todo fue glorificado su Padre. Y lo que tú y yo hacemos hoy en la sociedad, de llevar la palabra, de llevar el evangelio,
el único glorificado en todo esto es Dios. El único merecedor esta mañana de lo que hacemos aquí es Dios. El único que no puede fallar es la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro servicio. Cuando una persona cree en Cristo se salva. Pero más importante que eso, Dios es glorificado debido a que el don de la salvación se debe por entero a su voluntad y a su poder soberano. En lo que tú haces, Dios se está glorificando. En la manera como tú estás ayudando a alguien, allí Dios se está glorificando. En la manera como tú estás predicando, estás orando por alguien, Dios se está glorificando. Y por último, los privilegios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, verso 7, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entre los incontables privilegios concedidos por la gracia a que se tiene acceso a las buenas de Dios, se encuentra el de que seamos sus amados, sus llamados y sus santos. Esa palabra santo significa alguien que es apartado. No se imagina usted cuando hablamos de santo, estamos hablando de alguien que anda con una aureola, ¿verdad? Y que parece que lo quebra un huevo. No estamos hablando de ese tipo de santo. Estamos hablando de alguien que ha sido apartado para servir a Dios. ¿Cuántos lo han hecho? Levante su mano. ¿Cuántos han dicho yo no más a la droga? ¿Cuántos han dicho no más al vicio? No más a la delincuencia, no más a las malas costumbres, no más a las malas palabras, y han decidido apartarse para Dios. Bueno, a ellos Pablo le estaba escribiendo. A aquellos que han decidido. Pablo se dirige aquí a los hermanos en Roma llamados a ser amados de Dios. Una de las verdades más reiteradas y destacadas de la Escritura es la del amor y la gracia de Dios para aquellos que les pertenecen. El Salmo 25:6 dice: acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Salmo 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Isaías escribió: de la misericordia de Jehová de memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que le has hecho según su misericordia. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si hay alguien que realmente a usted lo ama, es Dios. Con esas virtudes y esos defectos que usted tiene, Dios lo ama. Pero no ama lo que hacemos. Y lo que hacemos es el pecado. Nosotros como cristianos tenemos que acostumbrarnos, nos decían el jueves a través de la palabra. Los cristianos debemos acostumbrarnos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios aborrece? El pecado. Pablo declara que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados. Y 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son llamados hijos de Dios? En segundo lugar, los que han venido a Cristo por la obediencia a la palabra son llamados de Dios. Pablo no se está refiriendo al llamado general de Dios a la humanidad para que crea por medio de Isaías. Él hizo el llamado: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, y buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle porque está cercano. Por medio de Ezequiel también dice: volveos de vuestros malos caminos. Y durante su ministerio terrenal, Jesús vio a la multitud y le dijo: venid a mí, los que estáis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. A diferencia de esto, en Romanos 1:7, Pablo no está hablando de este llamamiento general, sino de la manera específica en quienes han respondido a la invitación que el Señor le ha hecho. Aquí la palabra llamado es un sinónimo para los términos escogidos. La referencia a ser llamado a la salvación, de alguna manera, es un privilegio que no todos tienen. Los creyentes son los santos de Dios, por lo cual sabemos que no solamente tienen el privilegio de ser amados por Dios, sino que también pueden disfrutar de la bendición de ser semejantes a Dios. La palabra santo corresponde al griego haios, que también el significado básico es ser apartado. En el Antiguo Testamento usted sabe que habían cosas que se apartaban única y exclusivamente para el servicio de Dios. El tabernáculo, los utensilios, los sacerdotes, los levitas fueron apartados de todo solamente para el servicio de Dios. No le estoy diciendo que usted se va a meter dentro de una burbuja y se va a apartar de todo el mundo, sino que le estoy diciendo esta mañana es que usted entienda lo que la palabra del Señor
Señor dice? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Él dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No le digo que usted se vaya a vivir a la montaña, no le digo eso, hermano. Le digo que aunque usted esté en medio de todo el pecado, usted tiene que ser luz en medio de todas esas tinieblas. Aunque usted esté en medio de todo el conflicto y el caos espiritual que hay, hermano, hoy en el mundo, usted es luz y además usted es sal. Para todos aquellos que tienen una vida desabrida, una vida insípida, una vida miserable, muchos. Usted es la sal de la tierra y usted es la luz del mundo. En una belleza expresión de bendición que añade Pablo a sus declaraciones para terminar. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Los únicos seres humanos que pueden recibir las maravillosas bendiciones de gracia y paz son aquellos de quienes puede decirse que son los amados por Dios, los llamados y los santos de Dios. Ellos son los únicos que verdaderamente pueden llamar a Dios Padre. Porque aun cuando muchos allá afuera le dicen a Dios Padre, realmente no son sus hijos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Señor. Porque solamente ellos han sido adoptados para formar parte de su familia divina por medio de su Hijo verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana esta palabra, hermanos, pueda quedar almacenada en su corazón. El propósito de Pablo, hacer entender a la iglesia de Roma que tenían un llamado no común, sino un llamado especial de Dios. Y es el mismo llamado, contemporáneo, contextualizado a nosotros hoy día. Un llamado como apóstoles a ir a hacer